nombre es Julieta Martínez, tengo 17 años y soy activista por la equidad de género y la justicia climática, y hace unos años atrás fundé una plataforma que se llama Tremendas. ¿Qué hace Tremendas en palabras simples? Esta es una plataforma que visibiliza, conecta y potencia algo que nosotras, pensando que eso tiene perspectiva de género, trabajamos con niñas, jóvenes, adolescentes, invitamos a que estas chicas, a través de sus talentos, esto que les motiva, esto que les apasiona en el mundo de la música, de las ciencias, del arte, la tecnología, las matemáticas, las diversas áreas de acción que existen, en fondo tomen este talento y se cuestionen a sí mismos. Se pregunten cómo a través de esto puedo impactar positivamente a mi comunidad. Y sobre todas las cosas, por más cliché que algunas veces suena, entender que las chicas no están solas. Jamás están solas. Siempre va a haber una chica en cada rincón del planeta que puede tener una bandera de lucha similar o igual a la tuya. Yo partí pequeñita, partí cuando tenía alrededor de 12 años de edad. Como dato importante, tengo diabetes. Soy diabética desde que tengo 3 años. Y cuando cumplí 12, llegó a mi país, acá en Chile, una maquinita que es esta, que acá la llamamos la bomba de insulina. Y recuerdo que cuando llegó a mi país era realmente un privilegio tener la oportunidad de tenerla, puesto que era excesivamente cara. Y me acuerdo que mis papás se esforzaron muchísimo para poder darme acceso a la bomba. Recuerdo que cuando ya me la estaba conectando y la tenía en mis manos, hay una frase que verdad hasta el día de hoy recuerdo perfectamente que me marcó y me mostró, de alguna forma me invitó a ver la vida de alguna forma distinta, puesto que me dijo en fondo: Julieta, cuida esta maquinita no solo porque ahora es parte de tu vida, sino porque siempre recuerda el tremendo privilegio que significa tener acceso a la bomba de insulina. Y entonces fue la primera vez también que me cuestioné a mí misma qué significa tener un privilegio. ¿Por qué yo sí y otros niños diabéticos no? ¿Dónde está la justicia en todo esto? Y me frustré muchísimo. Me encontré con la tremenda desigualdad que existe en mi país. Me generaba rabia, me generaba pena, me generaba angustia, y lo quise convertir en mi motor de cambio. Hace un tiempo atrás, desde la plataforma, desde Tremendas, lanzamos una academia que se llama Climáticas. Esto nace en base de demostrarle a la gente que efectivamente la educación de las niñas es una solución climática. Nos hemos dado cuenta, sobre todo a nivel país, que hay mucha gente que cuando piensa en sustentabilidad, por ejemplo, cuando piensa en la crisis climática, lo primero que nace en su cabeza son temas como el reciclar, por ejemplo, el reutilizar, el reducir, que está todo completamente bien. Sin embargo, ¿cómo mostrarle a la gente que la educación de niñas, jóvenes, adolescentes puede llegar a constituir una solución climática? En esto nos basamos, en el fondo nuestra base fue un proyecto que se llama el proyecto Drawdown, que demuestra, o que en este estudio se demostró efectivamente que si le damos a todas las niñas del mundo acceso a la planificación familiar y a la educación, podemos llegar a reducir hasta 105 gigatoneladas de CO2. Creo que fue el momento perfecto para decir, bueno, ¿cómo le entregamos a las niñas herramientas? ¿Cómo le demostramos a las niñas que tienen que ser líderes, aprender sobre economía circular, aprender sobre resiliencia climática, aprender sobre sus derechos sexuales y reproductivos? Que sean líderes en procesos de toma de decisiones y que se sientan capaces de generar cambios en sus propias realidades, entendiendo que cada una de nosotras, si bien podemos compartir el problema, lo enfrentamos de forma distinta y buscamos soluciones de forma distintas. En base a ello empezamos a contactar con distintas universidades, empezamos a contactar con distintos expertos y expertas dentro del mundo de todo lo que es crisis climática y cómo combatir los efectos de esta, y generamos una academia. Poco a poco empezamos a trabajarla y ya hace aproximadamente 2 semanas atrás lanzamos esta academia en donde estamos educando a más de 600 niñas a lo largo de América Latina y el Caribe. La juventud, ¿no? Esta generación Z que está súper empoderada, tiene muchas ganas de participar en este tipo de procesos. Poco a poco nos hemos dado cuenta que todas las problemáticas de alguna forma u otra están conectadas. No son agendas que trabajen cada una por separado. Cuando hablamos de una crisis de derechos humanos, estamos hablando de una crisis climática. Cuando hablamos de una crisis climática, estamos hablando de una crisis que afecta a las inequidades de género, y puedo seguir nombrando. Es finalmente como un efecto dominó.
Si yo soluciono una o trabajo en una, de alguna forma u otra también estoy trabajando con la otra. Logramos ver que no podemos seguir trabajando en una sociedad que es individualista. Por otro lado, creo que hoy en día se habla de un concepto súper importante que antes no se tomaba mucho, estaba, como decimos, ¿no?, debajo de la alfombra, que es el concepto de interseccionalidad. ¿No? Cuando hablamos de soluciones, no podemos pensar en soluciones que sean realmente efectivas si no estamos todos, todas y todes en la mesa. Y con esto me refiero a pueblos originarios, me refiero a comunidades migrantes, a disidencias sexuales, a personas en situación de discapacidad, a mujeres, a juventudes, y puedo seguir nombrando. Para hablar de soluciones reales, que sean realmente efectivas para cada uno de nosotros, si bien a todos nos afecta el problema, lo enfrentamos de forma distinta. Y eso se depende del ambiente en el que vivo, el ambiente con el que convivo, con las personas con las que me relaciono, y así. El tener menos de 18 años no significa que no nos afecte los cambios o los procesos y toma de decisiones que hoy en día están sucediendo. Y por otro lado, no solo estamos hablando de nuestra generación, ¿no? También estamos hablando de las generaciones que vienen. Yo tengo el privilegio de, por ejemplo, tener acceso a Internet, de poder estar hablando en este tipo de espacio en este momento, de poder de alguna forma u otra tratar de contarle al mundo la realidad que están viendo muchos niños, jóvenes, adolescentes en Latinoamérica y el Caribe. Creo que cuando hablamos, por ejemplo, de todo lo que es generación e igualdad, cuando hablamos de lo que está haciendo UN Women, lo que están haciendo diversas organizaciones gubernamentales como no gubernamentales, es una realidad que muy pocos conocen. Hoy en día en nuestro sistema de educación es muy pobre. Tener la opción de tener una buena educación, tener acceso al inglés, por ejemplo, que también la barrera del lenguaje es un tema que a muchos nos dificulta. Hoy en día la oportunidad de poder conversar con distintas realidades muchas veces no ocurre porque tenemos que adaptarnos a un idioma distinto, tenemos que adaptarnos normalmente al inglés, que es una realidad que hoy en día no existe, prácticamente no existe. A nosotras, o también contando desde una perspectiva de lo que hemos tenido que vivir como tremendas, como niñas, muchas veces pensando en el que vivimos una sociedad adultocéntrica, muchas veces se desvaloriza nuestro trabajo por ser niñas. Nos usan con estos términos peyorativos como, oye, qué tierno lo que haces, o qué bonito lo que haces, pero ¿cómo se te ocurre? Nos ha tocado también en entrevistas en vivo, por ejemplo, y esto también lo cuento de una experiencia personal, que cuando estamos hablando de todo lo que es equidad de género, estamos hablando de la plataforma Acción de Beijing, puedo estar hablando de la crisis climática con perspectiva de género, y llegan preguntas como, bueno, pero ¿a ti te gustaría ser mamá? ¿A ti te gustaría tener hijos? ¿Estás saliendo con alguien? Y te cortan, directamente cortan, y es una realidad que, si bien pienso, si me está pasando a mí, estoy segura que a lo largo de todo el mundo hay niñas que le está pasando constantemente. Yo creo que para partir, que nunca trabajes solo, que nunca trabajes sola, que nunca trabajes sola. Es muy importante entender de nuevo que la colaboración es fundamental. Siempre si dos cabezas funcionan mejor que una, ¿qué pasa con 5? ¿Qué pasa con 10? ¿Qué pasa con 24? ¿Qué pasa con 36? Y puedo seguir contando. Creo que es una realidad que hoy en día vivimos muchos jóvenes a lo largo del mundo, que nos sentimos solos algunas veces, nos sentimos solos, sentimos que el mundo se nos viene encima, que va a ser muy complicado. También vivimos en una sociedad que efectivamente es adultocentrista, que nos dice constantemente, pero ¿cómo se te ocurre? Suéltalo, no vas a poder. Que lamentablemente es una realidad, y lo cuento porque también lo viví. Creo que es fundamental trabajar en conjunto, entender que eso sea un pilar fundamental a la hora de pasar a la acción, y por otro lado, no se conformen con el mínimo. Sean ambiciosos, pero ambiciosos en el sentido de que siempre estén constantemente buscando por algo mejor, por soluciones mejores, por oportunidades mejores. Y esto lo tomo porque también hay problemáticas que se repiten. Hoy en día he visto muchos espacios donde dicen que invitan a la juventud a participar, ¿no? Pero finalmente son invitaciones de cartón. Nos invitan a decir, expresa en 20 palabras cómo te sentiste con tal iniciativa. Expresa en una emoción qué te pareció este proyecto de ley. Y no es suficiente. No es suficiente tener que sea una participación, como decía antes, efectiva y activa, que estemos presentes, que nos inviten a participar, que podamos dar nuestra opinión, que al momento de generar finalmente esta solución, que nuestra opinión sea tomada en cuenta, y que las juventudes sean diversas. Entender que como joven es fundamental entender que la diversidad enriquece las conversaciones.
poder buscar constantemente estar rompiendo esta burbuja, romper nuestra zona de confort y estar constantemente buscando por algo mejor. Algo que entender que si bien una problemática me está afectando a mí, también tiene que afectar al otro.